Lo que vemos en las Escrituras, en la mayoría de las veces, es que cuando Dios tiene que destruir, simplemente destruye. Cuando tiene que castigar a la humanidad, simplemente castiga. Tenemos que recordar el diluvio en el tiempo de Noé, o las ciudades como un lugar concreto, Sodoma y Gomorra, o naciones paganas y grandemente pecadoras que el Señor castigó, por ejemplo, en algunas ocasiones, como podemos ver en el caso de Jonás, no estaba tanto pensando en la nación extraña a la que estaba predicando el Evangelio, sino hablar a su pueblo. Por eso Jonás se siente humillado y triste porque sabe lo que va a ocurrir con Nínive unos años después. Estaba avisando a Jonás y al pueblo de Israel que el Señor, del que quiere tener misericordia, tiene misericordia. El que quiere salvar, que puedes levantar hijos aún de debajo de las piedras, que no necesita al pueblo de Judá y que no necesita al pueblo de hoy, simplemente él hará su voluntad. Los castigos y avisos del Señor que está trayendo hoy no son para arrepentimiento en primer lugar de las naciones, sino que, como podemos ver en el texto que hemos leído, el arrepentimiento que está buscando es el del pueblo de Dios. Lo que le estaba hablando Habacuc con su visión es al pueblo de Dios. Y lo que posiblemente está ocurriendo hoy no es tanto para las naciones de fuera, sino para nosotros como iglesia. Fijaros bien, ahora mismo hay millones de seres humanos que están muriendo de manera constante a través de los abortos. Y tendríamos que abrir los ojos a ellos. Hemos pensado, por ejemplo, que cada día están muriendo alrededor de 25.000 personas únicamente por el hambre, y que de esa cantidad de personas, unos 16.000 pueden ser niños que están muriendo de hambre y no necesitan vacunas. Lo único que necesitan es alimento. Pero estamos cerrando los ojos. Y no solamente es por el hambre, sino que tendremos que hablar de conflictos en la guerra y de otras pandemias y de otras enfermedades y de otras catástrofes naturales. Y ante eso no estamos siendo sensibilizados. Es porque quizá ahora nos está tocando a nosotros y está tocando nuestra comodidad o nuestra cultura occidental, a este primer mundo del que nosotros llamamos, que entonces nos sentimos alertados. Pero, ¿dónde está nuestra sensibilidad? ¿No será que las hemos escondido debajo de la alfombra de nuestra hipocresía? Es decir, que queremos ver solamente aquello que nos afecta de manera directa. ¿Por qué no nos alarmamos ante aquello que está ocurriendo a nuestro alrededor? Nos preocupamos de que haya gente que muere y es normal que veamos a nuestro alrededor seres queridos, personas que están falleciendo en hospitales solos, y todo eso nos puede crear una profunda angustia, como podía tener Habacuc. Pero, ¿por qué no nos preocupamos más por el estado espiritual de la gente? ¿Por qué no preocuparnos por aquellos que están muriendo sin el Evangelio? Claro que sí, claro que tendremos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance y que tendremos que orar por los sanitarios y las autoridades y por la gente que está haciendo todo lo posible. Pero ¿por qué no hacemos lo mismo? ¿Y por qué no levantamos la voz? ¿Y por qué no traemos vigilias de oración, la iglesia, por los que están pasando hambre? Para que se pueda distribuir mejor la comida o la justicia. Para que pueda acabarse con estas guerras. Con todos aquellos hermanos que están siendo perseguidos por causa de la fe. Me atrevería a afirmar que lo que está ocurriendo hoy es una alerta, no en primer lugar al mundo, aunque también quizá, sino a la iglesia del Señor, al pueblo de Dios. Quiere que abramos nuestros ojos, quiere que sensibilicemos nuestro corazón, que pongamos una visión global a todo lo que está ocurriendo. No solamente porque nos afecta a nosotros, sino porque hay multitud de gente que está pereciendo sin el Evangelio. Y quizá la Iglesia tendría que hacer algo más, mucho más de lo que está haciendo.
El medio que Dios ha establecido, y lo podemos ver claramente en las Escrituras, para que la gente crea, no son terremotos, no son pandemias. Dios ha establecido que la gente crea por la locura de la predicación. Que lo que Él quiere es que nosotros anunciemos las buenas nuevas de salvación. Él es soberano para levantar o para destruir naciones, para atraer vida o para atraer muerte. Pero ha establecido el medio más extraordinario y más glorioso, que es que podamos anunciar las buenas nuevas que es en Cristo Jesús. Dejemos que los sanitarios hagan su trabajo en los hospitales. Dejemos que las autoridades gobiernen. Pero ellos no pueden hacer lo único que puede hacer la Iglesia, el pueblo de Dios, que es anunciar a Cristo. Por tanto, nosotros tendremos que coger esta prioridad con urgencia y preocuparnos por el estado espiritual de los que fallecen cerca de nosotros, como también de los que fallecen más lejos de nosotros. Sí, tenemos que orar por esas autoridades, por esas personas que se están esforzando por nuestra salud, pero oremos para que la Iglesia abra los ojos, para que nosotros seamos sensibilizados. El Señor, creo que con estas circunstancias que estamos viviendo, nos está dando una nueva oportunidad a la Iglesia, para que pongamos nuestros ojos al mundo que nos rodea. Y ante eso, también Habacuc tiene cosas que enseñarnos. ¿Qué es lo que nos dice el pasaje que hemos leído? Bien, empezando desde el principio, en el versículo 2, fijaros que dice Habacuc: «Oh Yahvé, he oído tu palabra y temí». Es decir, que nosotros debemos de empezar, ante lo que estamos viendo en el mundo, tenemos que empezar en oír la palabra y hacer que la palabra produzca en nosotros temor, no miedo, sino temor reverente. Es decir, ante estas circunstancias lo que tenemos que volver es a oír, a volver a la palabra del Señor y hacer que la palabra del Señor haga efecto en nuestro corazón y en nuestra mente. Esa es la prioridad en primer lugar. Lo que nos está diciendo en segundo lugar es que esa palabra tiene que producir en nosotros ese temor, es decir, tenemos que tomarla en serio y tenemos que reaccionar ante lo que dice el Señor y ante lo que está ocurriendo. Entonces, hermanos y amigos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vuelva a la palabra de Dios. Vuelve a leerla. Ve a ver qué es lo que el Señor nos está diciendo en este tiempo, lo que te está diciendo a ti. Y reacciona. Vamos a empezar a ver cuál es nuestra mayor urgencia. Tómatela en serio. En tercer lugar, lo que tendremos que buscar en primero para nosotros mismos es acercarnos más al Señor. Quizá lo que está ocurriendo a nuestro alrededor y está ocurriendo en tu vida y está ocurriendo ahora cuando estés en tu casa, en la comodidad de tu hogar, es que el Señor te está diciendo: ven a mí, acércate a mí, descansa en mí, busca mi voluntad. Haz mi voluntad. No debemos de empezar buscando lo que el vecino necesita, buscando las pajitas en los ojos ajenos, sino empezar a solucionar esa viga que tenemos en nuestro propio ojo. En cuarto lugar, lo que nos está diciendo con esta oración que, como decía antes, es como un poema, una canción, que se le ponía instrumentos de música, esto es algo que nosotros tenemos que tomar para nosotros. Y no solamente para nosotros, sino también anunciarlo. La urgencia hoy es levantar otra vez la voz y clamar, es anunciar el Evangelio. Desde aquí tenemos que decirnos a nosotros mismos y tenemos que decirle al mundo que lo que se necesita urgentemente es el cambio de corazón. Es al Señor Jesucristo como nuestro Salvador y como nuestro Señor. No podemos evitar las muertes, nosotros como Iglesia. No podemos solucionar las heridas físicas que hay en el cuerpo. Pero sí podemos decirte a ti, amigo, si no eres creyente en esta mañana, y a aquellos que puedan escucharnos a través de los diferentes medios que estén a nuestro alcance, lo que necesitas es a Cristo en primer lugar. Y como dice él mismo en el Evangelio, todas las demás cosas te serán añadidas. Anunciemos, por tanto, con urgencia el Evangelio.
no el fin del mundo, sino a Cristo, venga el fin o no venga. Es la única esperanza que necesita. Ante esto, como también hemos visto en este pasaje, oremos. Tenemos que interceder. Tenemos que acudir al Señor en oración. Cuando Habacuc ve el desastre que se avecina, el mensaje que Dios le ha dado para el pueblo de Israel de que Nabucodonosor va a venir a invadir Judá o Jerusalén, lo que él hace es orar. Señor, ten misericordia, aviva a tu pueblo, despiértalo. Y por tanto, lo que nosotros deberíamos de hacer es volver a la oración. Ora por ti mismo, por tu propio estado espiritual en primer lugar. Pero en segundo lugar, ora por toda la iglesia, por todo el pueblo de Dios, para que abra los ojos, para que sensibilice el corazón y podamos entender lo que está ocurriendo y la necesidad que está a nuestro alcance para solucionar. Y en tercer lugar, por supuesto, orar por el mundo. Hay que orar por los sanitarios, por los enfermos que están en los hospitales, por nuestros hermanos que están en peligro, etc. Pero oremos por el mundo que no conoce el Evangelio y que está pereciendo para ser eternamente condenados. En sexto y último lugar, hermanos y amigos, lo que tenemos que buscar es que la Iglesia sea, en estas circunstancias difíciles que estamos viviendo, la sal y la luz. Tenemos que ser el testimonio, tenemos que ser el ejemplo, no solamente con nuestras palabras, sino también con nuestros hechos. Tenemos que actuar de manera consecuente con aquello que nosotros decimos creer. Que la gente vea que no hay hipocresía en nosotros, que no hay contradicción entre lo que decimos y con lo que hacemos. Si el Señor nos da oportunidad para proclamar el Evangelio, seguramente también nos está dando oportunidad para actuar en consecuencia. Así que ante el dolor del mundo y las injusticias del mundo tendremos que anunciar el Evangelio, pero también actuar con este Evangelio que nos domina y que nos controla. No estamos solos. El Señor está con nosotros. Y el profeta termina sus últimas palabras que en medio de todas estas circunstancias el pueblo de Dios todavía puede gozarse y puede descansar en el Señor. El Señor es nuestra fortaleza. A Él sea toda la gloria y toda la majestad. Así que seguir en este retiro que el Señor nos ha obligado a tener, pero a abrir nuestros ojos y nuestras conciencias ante lo que el mundo nos está diciendo que necesita y que la Escritura apoya con toda fortaleza.